Y finalmente, si lo haré todo bien, y si finalmente el mercado lo aceptará, yo conseguiré beneficio. ¿Para qué? ¿Para mí? No, para ser más grande, para crecer, para poder dar más trabajo. Y esto parece que no se comprende. Entonces, ¿qué ocurre? Se fomenta la especulación. No se entiende por qué. El sistema capitalista, el liberalismo en general, no es un sistema perfecto. Necesita reguladores como todo. Si los que están prepuestos a regularlo no lo regulan, se generan las situaciones que se han generado en esta última crisis. Venga, la burbuja de ladrillo, venga ladrillo, venga ladrillo. Però perquè això no passi és necessari, com dius, mesures de regulació. Quines proposeu vosaltres perquè això no passi? Bueno, entonces, con la premisa que le he dicho, tenemos que ver qué tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? No por nuestra culpa, es posible que tengamos que revisar los sueldos, que tengamos que revisar las indemnizaciones en caso de despido, que tenemos que revisar todo lo que implica y que afecta al coste. Es que si no podemos vender, no podemos subsistir. ¿Qué hay que hacer para vender? Tenemos que revisar, por ejemplo, los impuestos. Tenemos que bajar, yo qué sé, crear, por ejemplo, contratos de trabajo que permita conseguir por un determinado periodo de meses o de años, no tener una carga de la seguridad social tan alta como para que el coste sea excesivamente alto. Sistemas que ha habido, que hay en otros países europeos, pero que aquí se resisten a tomar, porque claro, son decisiones impopulares. Y claro, ¿pero por qué? ¿Estas decisiones para qué son necesarias? ¿Para que ganemos más dinero? No, para que podamos sobrevivir, para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir manteniendo aquellos puestos de trabajo. ¿Por qué la gente, un empresario, por qué despide? ¿Despide porque le da la gana de despedir? Despide cuando no tiene trabajo. Si no tiene trabajo, no puede tener personal. Si no tiene trabajo para darle, porque no podrá pagarlo. Por lo tanto, hay que generar las condiciones que permitan al empresario tener trabajadores y generar trabajo y con ello generar riqueza. ¿Me explico? Entonces, claro, cuando se habla de qué tenemos que hacer, claro, seguramente nos estarán escuchando trabajadores. Pero ¿cómo me va a decir que despido 8 días? Pues mire ustedes, hay países donde el despido es de 8 días y países donde la economía funciona perfectamente. Yo no sé si es necesario o no es necesario, pero digo que los que tienen la responsabilidad de hacer que España funcione, tienen que ellos ser los primeros en decir, para que la empresa española sea competitiva es necesario que el coste del trabajo sea tanto y por lo tanto tenemos que aportar estas modificaciones. Sin embargo, ¿qué hacemos? Incrementamos los impuestos, incrementamos los funcionarios, ya tenemos 3.200.000 funcionarios y con un coste elevadísimo para el Estado y por lo tanto, ¿de dónde sacamos el dinero para poder pagar a los funcionarios? De los impuestos directos e indirectos. Ara em ve al cap el contracte que la COE va proposar sobre els joves, que era l'acomiadament pràcticament lliure, sense dret quasi d'indemnització. Tu estaries a favor d'això? Mire, nosotros estamos a favor de todo lo que favorece el mantenimiento de la empresa y del trabajo. ¿Me explico? A nosotros nos interesan muchísimo nuestros trabajadores. Sin trabajadores no somos empresarios. Sin empresario no habría trabajador. Hay que buscar un punto de encuentro justo, en el marco de la economía globalizada para poder decidir qué es lo que se tiene que hacer. Y todo el mundo lo tiene que entender. Porque imaginémonos, ¿qué pasaría en España o en Europa, pero hablemos de España, si la pequeña industria española no pudiera competir con el producto, con las industrias extranjeras? ¿Qué pasaría? Deberíamos cerrar todos. Y si cerráramos todos, ¿qué pasaría con los trabajadores? ¿Dónde irían a trabajar? ¿Me explico? Este es un problema, no es un problema que uno dice, no, es que yo quiero ganar más dinero. No, es un problema de sobrevivencia. Y para sobrevivir
los costos tienen que ser dentro de unos límites. ¿Cómo hay que buscarlo? Hay que sentarse a discutirlo, pero discutirlo con voluntad de llegar a un acuerdo, porque con la mesa de diálogo social, cuando al gobierno no le ha parecido bien, la ha interrumpida, después la han vuelto a coger, en conclusión llevamos un año y medio hablando y todavía no han llegado a ninguna conclusión. Y esta no es la manera de solucionar. Mientras tanto, 400.000 autónomos y 230.000 pequeños empresarios han cerrado. Y cuando se habla del empresario que cierra, con el mismo dolor con el cual se habla del trabajador que pierde su trabajo, se tiene que pensar que detrás de cada cierre de empresa hay una tragedia económica y familiar. Hay una tragedia porque el empresario, para poder financiar su empresa, tiene que garantizar a los bancos con todos los bienes que tiene. Y si ha conseguido juntar algo a lo largo de una trayectoria de vida, con la crisis y con las dificultades que hay en ese momento, el empresario pierde todo. Y cuando el empresario pierde todo, no tiene trabajo, no tiene paro, no tiene ya casa. Hay un dicho en Italia que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. O por la finestra, dalla finestra. ¿Y qué ocurre? Que siempre detrás, muchas veces detrás del paro, y muchas veces, y muchísimas veces detrás de una quiebra de un empresario, hay una separación. Y esto es todavía más trágico. Es una tragedia más que se añade a la tragedia de la pérdida de un sueño. Porque la gente que emprende tiene un sueño, va detrás de una ilusión, de la ilusión de conseguir hacer realidad su proyecto. Y esto tiene una importancia fundamental. Entonces, cuando se pierde cuando se ve que tu sueño desvanece, que tu sueño, a pesar de que hayas trabajado como un animal, que no hayas dormido por la noche, que te hayas enfrentado a todas las dificultades posibles e imaginables, te das cuenta que finalmente todo tu trabajo lo has perdido. No es que, bueno, pues cierro, pues mira, me voy. No, es que lo pierdes todo. Y dentro de esta tragedia que me comentas, sí, ¿qué papel juegan los bancos? Porque hemos visto, el año 2008, vimos cómo el Estado dio el dinero a los bancos. Se lo digo claramente. Mire usted, los bancos desarrollan la función de usurero. Son usureros. ¿Facilitan el dinero a las empresas? Para nada. No solo, lo venden carísimo. Cuando lo venden, Mire, yo he asistido últimamente a dos charlas que han dado dos personajes importantes de la banca. No voy a decir de qué banca, pero la conclusión fue la siguiente. No tenemos dinero, no tenemos crédito nosotros los banqueros, por lo tanto nosotros no podemos dar crédito, le daremos crédito solamente a las empresas solventes, que entre comillas son las que no necesitan crédito, porque ya lo tienen allí donde lo tienen. Y esta es la situación. Y el crédito que daremos tendrá que ser garantizado con garantías hipotecarias. Si no, no hay crédito. Estas son palabras dichas por presidentes y directores generales de entidades financieras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es el panorama.